Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir esta jornada. Saludos en particular a la señora decana de la Facultad de Información y Comunicación, doctora Gladys Sereta, con la que conversamos hace algunas semanas. Realmente es un gusto compartir esta mesa. Muchos saludos también a estimadísimo señor rector de la Universidad de la República, Rodrigo Barim, y mi agradecimiento por todo el apoyo que Rodrigo y la universidad en general nos ha dado en estos 14 meses de trabajo dentro de lo que ha sido el Grupo Asesor Científico Honorario. Pero mi posición permanente es como profesor universitario, así que hablaré desde ese lugar. Reconocimiento enorme a la Universidad de la República, que ha sido un motor en la búsqueda de soluciones para la mitigación de la pandemia. Muy orgulloso de pertenecer a esta institución y por todo el apoyo que nos ha dado permanentemente, desde el día 1, a todos los que hemos trabajado en forma más o menos directa en relación a la mitigación de la pandemia, los que están dentro de nuestro grupo y los que no están y que han trabajado. Y en esa coordenada, esta convocatoria enriquece la mirada interdisciplinaria de esta experiencia a gran escala, a mega escala, diría, nacional, del diálogo entre las ciencias en el marco de la epidemia. Y en ese sentido, la información y la comunicación no están faltando a la cita. Y en un proceso biológico y epidemiológico que para su contención depende tanto del comportamiento humano, la comunicación es una herramienta absolutamente fundamental. Todo lo que nos queda de acá para adelante, y no va a ser un camino corto necesariamente, en buena parte se definirá en términos de cuánta comunicación de calidad podamos brindarle a la población y cuánto la población podrá responder a esa comunicación de calidad. Entonces, lo que pretendo hacer en unos 20 minutos, que fue lo que acordamos con la decana, es simplemente dar algunas reflexiones de un tema sobre el que nunca expuse, así que me estimularon a pensarlo en una clave un poco más estructurada, que un conjunto de ideas sueltas de un tema que me preocupa desde hace tiempo y sobre todo en la pandemia. Algunas consideraciones y algunas tareas que creo que pueden ser de utilidad considerar para el ámbito académico de la Facultad de Información y Comunicación, para los profesionales de la comunicación. Corriendo el riesgo inclusive de pasar brevemente por algunos asuntos más técnicos de vuestra área, pero que quiero comentarlos en clave de lo que ve un científico biomédico, como es mi caso. Voy a dividir la presentación en 5 subtemas, que los voy a nombrar. Primero voy a dar algunas consideraciones de carácter general, que son elementos que entiendo que tienen que formar parte del análisis. Luego voy a hablar sobre incertidumbre, evidencia científica y el método. Tercero, acerca de la comunicación. Cuarto, desafíos de la comunicación en pandemia. Y 5, comunicación como herramienta para la mitigación y el control de la pandemia. Entonces empiezo por lo primero, que es algunos elementos preliminares. Desde el área científica, yo creo que, por un lado, el análisis y el estudio de la pandemia genera datos, que luego esos datos se pueden transformar en información. Pero la información no es simplemente un apilado de datos, sino que la información, para convertirse en tal, por lo menos una información que nosotros consideramos útil desde el punto de vista científico, tiene que tener una estructuración tal que exprese algún fenómeno y nos lo haga más comprensible. Entonces ahí hay un primer asunto sobre el que me gustaría conversar. Los datos sueltos no alcanzan e inclusive nos pueden abrumar. Tenemos que tener capacidad de estructurarlos. Y luego que tenemos la información, esa información eventualmente se puede transformar en conocimiento. Pero entre la información y el conocimiento hay un gran salto y hay un conjunto de etapas que cursar. Y ahí es donde la comunicación también tiene que decidir qué es lo que está comunicando. ¿Está comunicando datos? ¿Está comunicando información? ¿Está comunicando conocimiento? ¿O está comunicando un sospechoso, que es la especulación?
y saber discriminar entre información, conocimiento y especulación es algo sumamente importante. Y ahí los comunicadores tienen un rol central para dar. La pandemia tiene números, los números de la pandemia. Y la pandemia tiene un lenguaje, que es el lenguaje de la pandemia. Y voy a referirme unos segundos sobre cada uno. Bueno, los números de la pandemia son el número de test, el número de activos, el número de recuperados, el número de hospitalizados, el número de pacientes que están en cuidados intensivos y también el número de muertos. Esos son los números de la pandemia. Y luego tenemos el lenguaje de la pandemia, que ya es un poco más complejo de decodificar, o el léxico de la pandemia, al cual todos tuvimos que familiarizarnos, los científicos y los no científicos. Hemos escuchado hablar de virus, hemos escuchado hablar de RNA, de PCR, de plasma convaleciente, de vacunas, de cuarentenas, de movilidad, de anticuerpos, de brotes, de olas, de transmisión comunitaria. Todas y cada una de esas palabras tiene un significado científico atrás, pero un significado científico que la sociedad debe recibir y entender en un proceso que se lleva 15, 16 meses. Y el entendimiento de cada uno de estos asuntos también es un tema de comunicación. Los números de la pandemia y el lenguaje de la pandemia y la comunicación. Y ese asunto de los números y el lenguaje de la pandemia atraviesa en forma transversal, vertical y diagonal a los científicos, a la sociedad y a los políticos, que tienen que entender de qué van los números de la pandemia, de qué van las palabras y el lenguaje de la pandemia. Y cuando se llega a la etapa de la toma de decisiones, es fundamental que la comunicación y la transferencia de conocimiento e información sea suficientemente clara para hacer el intento de que el tomador de decisión pueda tomar la decisión con la mejor evidencia. Es decir, no alcanza a que uno lo entienda suficientemente bien, o no alcanza a que el periodista lo entienda suficientemente bien, si uno quiere que el tomador de decisiones o la persona de la sociedad realmente comprenda de qué va esto. Segundo tema, sobre la incertidumbre, la evidencia científica y el método. Cuando uno aborda un fenómeno de la incertidumbre gigantesca que tuvo el inicio de la pandemia, no todos los abordajes para lograr disminuir esa incertidumbre son igualmente válidos. Y ahora me paro en la ciencia. El método científico lo que logra es identificar un camino para poder entender lo que podemos saber e irlo descubriendo, y a su vez también delimitar lo que no se sabe, lo que ignoramos. Es tan importante saber lo que se sabe como saber lo que no se sabe. Y eso implica para los seres humanos y para la especie Homo sapiens sapiens un baño de humildad en forma permanente. Entonces, no todos los abordajes son igualmente fértiles para entender qué es una pandemia, no todos los abordajes son igualmente producentes para mitigar una pandemia. Y no todos los abordajes son igualmente efectivos para abordar una pandemia. Y ahí la ciencia y la comunicación basada en evidencia de vuelta se vuelven en elementos absolutamente centrales. Cuando uno habla de comunicación basada en evidencia, y hablamos de políticas basadas en evidencia, en lo personal me refiero a evidencia científica. ¿Pero qué es la evidencia científica? La evidencia científica, entre otras cosas, no es fácil de definir, podemos tener un seminario entero sobre qué es evidencia científica, pero dicho en forma muy breve, uno diría que la evidencia científica es un cuerpo de elementos obtenidos a través de un método de abordaje de la incertidumbre y de lo desconocido, y que por lo menos tiene 4 dimensiones que deben ser respetadas. Debe ser objetiva y sin sesgo. Debe tener resultados rigurosos y reproducibles.
debe permitir el análisis por pares, el acumulado y el consenso, porque la evidencia científica requiere de consensos científicos entre pares. Y finalmente, la evidencia científica, para poder brindarse y ser de utilidad, debe tener interpretaciones plausibles, ser incorporadas a un contexto y formar parte de un cuerpo de elementos que forman parte luego de grandes teorías o teoremas. ¿Por qué hablo del contexto? Porque también cuando uno comunica, y sobre todo cuando le comunica a la sociedad, tiene que poder darle el contexto para que la decodificación de lo que se comunica sea entendida en forma mucho más amplia. Entonces, en la incertidumbre, acudimos a la evidencia científica y cuando uno comunica, hace comunicación basada en evidencia, tiene que poder entender cómo se construye la evidencia científica y cuál es aquella evidencia científica de calidad que ha sido curada, y uno de los grandes problemas que hemos tenido en estos 12 meses es que la velocidad de los sucesos han sido tan rápidas que muchas veces conocimientos poco curados o poco consensuados se han lanzado de la sociedad, generando inclusive muchas veces alarmas, cuando directamente entre los científicos todavía no teníamos acuerdo. Ahí tenemos un problema, que lo comentamos el otro día con la decana, que es un problema enorme que tiene el planeta. El conocimiento curado versus el conocimiento crudo o pseudo conocimiento o cuasi conocimiento o directamente no conocimiento. Y ahí tenemos un problema muy importante donde la comunicación juega un rol central. Entonces, acerca de la comunicación, que es el punto 3. ¿Hacia quién debemos comunicar? ¿Quién debe comunicar? ¿Qué tipo de información o conocimiento se debe comunicar en pandemia? Son todas preguntas difíciles. Pero pongo en duda el hecho de que los científicos tengamos que estar nosotros comunicando todo el tiempo. Y creo que hay una capa intermedia entre la ciencia y la sociedad, que es la gente que es la experta en comunicación, que debe ayudar a hacer ese pasaje. Y en lo personal he visto de todo. He visto científicos que han comunicado muy bien y he visto gente que ha dicho directamente disparates. Eso no es bueno. No es bueno para la sociedad y no es bueno para la comunidad científica y no es bueno para la comunicación. Yo creo que nosotros los científicos tenemos que saber que hay cosas que sabemos hacer bien y hay otras cosas que no sabemos hacer bien o que no las sabemos hacer. Y entonces ahí tenemos que ir construyendo puentes con los que sí saben hacerlo y trabajar en conjunto. Por eso reivindico la necesidad de este seminario. La comunicación basada en evidencia permite combatir grandes problemas del siglo XXI. La infodemia, con la información de calidad y la otra, las noticias falsas, que son relativamente fáciles de neutralizar, pero dos asuntos mucho más graves, sobre los que quiero referirme unos minutos, que es el apriorismo y la posverdad. ¿Qué es el apriorismo? El apriorismo es un método que se emplea sistemáticamente el pensamiento a priori, es decir, se fundamenta en ideas preconcebidas y prescinde de los datos y los hechos de la experiencia. Obviamente que en pandemia, un pensamiento a priorística es un gran problema. A priorístico, debí decir. Y un primo hermano, una deriva del siglo XXI del apriorismo es la posverdad, que es la distorsión deliberada de la realidad en los hechos objetivos que empiezan entonces a tener mucho menos influencia que las apreciaciones personales, las creencias y las emociones. Y a través de eso se modela y se influye en las opiniones públicas y en los comportamientos sociales. El apriorismo y la posverdad son un problema gigante en pandemia. Y la comunicación de calidad y basada en evidencia tiene que estar en la primera línea para combatir estas dos derivas tan malas para la mitigación y el control de la epidemia.
El cuarto punto. ¿Qué desafíos he visto que ha tenido la comunicación en pandemia? ¿Cómo abordar la incertidumbre? ¿Cómo compatibilizar la calidad de la información con la velocidad en la que los datos y la información se generan? ¿Cuál es el curado, el nivel de curado de la información que se da? La sociedad prefiere mucho la información en términos de blanco y negro, cuando en realidad una epidemia es un degradé gigante de grises todo el tiempo, y transmitir los grises es lo más difícil. Yo diría que los blancos y los negros se enfrentaron a los grises en la pandemia. Está el tema de las redes, del cual soy un desconocedor absoluto, pero entiendo que es un asunto. Y finalmente está sobre el entendimiento de los fenómenos exponenciales. Nuestro cerebro tiene grandes dificultades para entender fenómenos de crecimiento geométrico y exponencial. Y ahí es donde la intuición falla. Solamente las proyecciones científicas permiten abordar mejor los crecimientos geométricos. Y también la comunicación debe decirnos que lo lineal, lo sumatorio o lo multiplicativo a baja escala no alcanzan para entender los fenómenos geométricos y exponenciales, donde pequeñas perturbaciones generan grandes cambios en pequeñas cantidades de tiempo. Y también la comunicación tiene que estar preparada para entender que eso también es parte de la incertidumbre. Es decir, los 3.000 se pueden transformar en 4.000 o en 2.000 en tiempos cortos. Y finalmente, y para cerrar, quiero reivindicar la comunicación como herramienta para la mitigación y el control de la pandemia. Una epidemia es un fenómeno biológico y epidemiológico, y en este particular la epidemia de SARS-CoV-2, COVID-19, donde la transmisión se da por interacciones humanas de determinado tipo y durante determinado tiempo. Y su mitigación y control depende mucho del comportamiento de la sociedad y de las personas. Y ahí es muy importante generar información y comunicación superadora para que los ciudadanos, que son los grandes actores, puedan realmente ejercer desde el conocimiento las mejores conductas para lograr mitigar y lograr disminuir los contagios. No me voy a poner a hablar acá sobre cuál es el rol de los gobiernos, que por supuesto tienen un rol absolutamente decisivo, tanto para las medidas como para la comunicación. Pero al final del día la comunicación tiene que llegar a las personas, y eso es muy importante. Y reitero, lo dice la OMS, y también lo dice el documento del 7 de febrero del GACH, que la comunicación es una herramienta fundamental y que además hay que monitorizar cómo esa comunicación genera adhesión a las medidas que se plantean. O sea que hay comunicación y monitoreo van juntas, como herramientas esenciales, tan importantes como los test de PCR o tan importante como el plasma convaleciente o las vacunas. Y esa comunicación otra vez atraviesa la sociedad, atraviesa a los científicos, al personal de salud y a la política. Es notorio que estamos teniendo dificultades. Que parece que no entendemos que hay momentos donde, lo que decía el rector, la proximidad física genera dificultades en el control de la pandemia. Y también es muy importante la comunicación para poder dar confianza a lo que, por ejemplo, las vacunas pueden hacer. Y en ese sentido, y dentro de los asuntos que creo que tenemos como Centro de Educación Terciaria y Superior, es la formación en comunicación científica, y que también eso se vincula al derecho a la ciencia, en el caso de la pandemia conectado al derecho a la salud, a la ética en la comunicación. Y creo que todo eso forma parte entonces de lo que los comunicadores serios
están llamados a hacer, vinculando el mundo de la ciencia con el mundo de la sociedad, con el mundo de la política, en un evento tan complejo como es una pandemia. Bueno, estas eran mis reflexiones y con mucho gusto quedo a disposición. Hace unos años nosotros decíamos que la evidencia científica necesitaba de la evaluación por pares y la generación de consensos. Entonces eso genera un cuerpo de conocimientos más o menos estable y robusto, por lo menos durante cierto tiempo. Hace algunos años se empezaron a usar los repositorios como un elemento de prerreferato, pero que básicamente alentaba y alimentaba la discusión entre científicos con trabajos aún no referados y cuyo objetivo de los repositorios inicial era abrir la información científica en etapas muy preliminares, pero siempre ad referendum del proceso final de referato por pares, publicación, control de calidad, etcétera, etcétera. Lamentablemente en la pandemia se invirtieron los términos. Los repositorios pasaron a ser la fuente principal de información porque cumplen con el principio de velocidad e inmediatez. Pero en ese proceso hemos perdido el control de calidad. Entonces, puede terminar siendo, a los efectos de la comunicación, el invento que mató al inventor. Y quería simplemente alertar sobre eso. Yo soy un escéptico de los repositorios, es escéptico en el sentido de que hay que mirarlos desde la mirada de que es lo preliminar de lo preliminar. Eso no lo podemos usar a priori, a mi juicio, para comunicar e informar, porque todavía no es información científica curada. Y en ese juego de la inmediatez también entramos muchos científicos que adquirimos en la pandemia un rol de comunicadores y quisimos ser los primeros que comunicáramos una novedad. ¿Qué variante apareció? La gente no entiende si eso implica mayor o menor riesgo, se generan dudas, miedos. Entonces hay que tener, por un lado, mucha precaución en manejar lo preliminar de lo preliminar, no violentar los principios básicos de la evidencia científica, que como un principio fundamental tiene la revisión por pares y la generación de consenso. Y en tercer lugar, saber que cuando comunicamos lo preliminar de lo preliminar y no le damos contexto, podemos estar generando realmente más confusión que información. Gracias.